favor precisamente tanto el día de hoy como el día de mañana de llevar las ponencias. Oscar, una vez más, bienvenido a los trabajos que hace el CIDEI. Hola Adolfo, buenas noches aquí en la Argentina para todos ustedes, a todas las personas que están participando de esta diplomatura. Y bueno, le pediría a todos, dado que estamos con este método didáctico a través de la distancia, que es un desanclaje, en definitiva, en cuanto al tiempo y la distancia podemos estar compartiendo estos espacios, invitarlos a que abran sus cámaras para que nos conozcamos entre todos y podamos vernos. La idea es tener dos ponencias, todo relacionado al voleibol, y hacerlo. Hola Remberto, está saludando. Hacerlo interactivo. En esta ponencia del día de hoy, el abordaje va a ser sobre la temática de la cultura, la organización y la planificación de voleibol, dado que es una temática solicitada por el profesor Adolfo y está en concordancia con lo que ha dictado el profesor Alex, enfocado más en las cuestiones de los abordajes técnicos de algunas de sus fases de juego y del día de ayer. La ponencia mía en el día de hoy va a versar sobre esta temática, y mañana lo que vamos a dar es los contenidos de las etapas de iniciación, de formación y de desarrollo del voleibol, no así la etapa de rendimiento. Pero todo esto lo vamos a ir desandando a medida que vayamos avanzando con la ponencia. Y lo invito a que en esta exposición sea participativa, que me interrumpan las veces que consideren necesario para evacuar todas las dudas y hacerlo de manera interactiva. Entonces, para dar comienzo, el título de la ponencia, el voleibol y el juego. ¿Por qué el voleibol y el juego? Porque la idea es que el voleibol se aprenda jugando y evitando el excesivo tecnicismo que muchas veces hemos visto a través de, en otros momentos de la historia del proceso de aprendizaje del voleibol, estaba mucho más relacionado a método conductista, a ejercitaciones muy analíticas, y el juego aparecía muy poco en los entrenamientos. La idea es aprender a jugar al voleibol, pero jugando. La próxima placa, Aldo, por favor. Bueno, esto de aprender a jugar al voleibol jugando, y en función de cómo vamos creando la cultura del juego voleibol, no solamente para México país, sino para todas aquellos países, estados, regiones de las distintas personas que están participando del curso, lo pueden llevar a cabo. Esta forma de ir cultivando el amor, el deseo, la fruición por el voleibol, es a partir de los aprendizajes que pueden ser informales, formales o no formales, que está muy en línea con los estímulos educacionales que como sujetos humanos estamos expuestos a todo tipo de estímulos externos
para ir formándonos nosotros como personas en contacto con la vida de relación. Entonces, la próxima placa vamos a estar hablando sobre el aprendizaje informal. Este aprendizaje se puede estimular el momento de jugar al voleibol, creando la cultura del voleibol en cada ciudad, como mencionaba anteriormente, en el país de México o en cualquier otro país. Disponer de canchas de voleibol en plazas, parques, playas, en los patios de las escuelas, en los clubes, en las academias. Y aquí me quiero detener un poquitito porque hay muchos ejemplos de cómo se inicia informalmente el juego voleibol en la sociedad. Si tomamos el ejemplo de Brasil, Brasil tiene muchos kilómetros de playa, fundamentalmente en el océano Atlántico. Es un país donde predomina una temperatura tropical en la mayoría de los meses del año y se juega mucho en la playa. Razón por la cual, no casualidad, el voleibol en Brasil es el segundo deporte en cantidad de personas que practican voleibol en ese país. Inclusive está por encima del básquetbol. Y cuando uno ha tenido la posibilidad de estar en Río de Janeiro, ha visto mucho voleibol en la playa y de muchísimo nivel. Algo similar ocurre en nuestro país, en la Argentina, con la diferencia que el periodo estival en la Argentina se reduce a los meses de diciembre, enero y febrero. Distinto a Brasil, que lo tiene prácticamente en el estado de Río de Janeiro, prácticamente los 12 meses. También es muy conveniente que en los parques los estados municipales, conjuntamente con los clubes, puedan desarrollar distintas canchas de voleibol a lo largo de la ciudad, cosa que aquellos chicos que desean jugar al voleibol puedan tener un sector donde hacerlo. Y también en los patios de las escuelas. Días pasados, hablando con Adolfo, le comentaba un caso muy particular aquí en la Argentina, en la ciudad de Rosario. Rosario es la tercera ciudad en mayor cantidad de habitantes de la Argentina, y desde ese colegio han surgido muchos jugadores que nutrieron a la selección argentina de voleibol en ambas ramas. ¿Y cuál es la particularidad de este colegio, que se llama Normal 3? Es que en el patio hay muchísimas canchitas de mini voleibol. Entonces, las chicas y los chicos, cuando salen al recreo, juegan informalmente los 10, 15 minutos del recreo. El colegio le provee las pelotas, los parantes y las redes, y juegan. Ellos organizan sus propios juegos. Y esto de organizar su propio juego, lo importante es que las reglas del juego sean adoptadas por sus propios participantes, que no intervenga un mayor indicándoles cuáles son las reglas de juego. Ellos van mimetizándose con lo que ven a través de la televisión, de las distintas formas de ver el juego formal de voleibol, y adaptan sus reglas a las formas que más le conviene. Entonces, esa es una de las formas de iniciarse
en el voleibol a través de un aprendizaje informal. Cuando uno habla del aprendizaje siempre se está refiriendo a las personas que aprenden a jugar al voleibol. La próxima placa, Aldo. Tengo una pregunta, profe. Perdón. Bueno, mientras esperamos, sí. Yo tengo sí. una pregunta. Aldo. Sí, Aldo. Ok, con respecto al tercer punto, bueno, me queda un poco claro que, o se quiere hacer referencia a que una manera de aprender el voleibol es, digamos, bueno, yo quiero poner un ejemplo. Yo aprendí a jugar voleibol en el bachillerato, pero fueron con unas reglas muy distintas de las que regularmente del juego ya, digamos, profesional. O sea, no eran siguiendo exactamente las reglas. Decían, no, pues hay que darle un bote o 2 contra 2 y con un bote o cosas de ese tipo. Entonces, ¿qué tanto influye esa manera de aprendizaje? O sea, no aprendiendo las reglas oficiales del juego, a la hora de que yo como aprendiz no me desempeñe directamente como debe de ser en ese deporte. Lo importante de crear la cultura del voleibol es empezar a estar en contacto con reglas mínimas del voleibol. Por ejemplo, que la pelota pase por encima de la red y que no salga de los límites del campo de juego. Después hay distintos juegos adaptados. Por ejemplo, muchas veces en forma adaptada hemos hecho juegos de 1 contra 6 y el que está jugando solamente en el campo de juego le permitimos 1 o 2 piques. Al no contar con sus compañeros, el pique pasa a ser parte de ese compañero que no tiene. Y muchas veces, cuando el jugador es despierto, es creativo, le ocasiona mucha complejidad al equipo que está compuesto por 6 jugadores. Entonces, esto que vos mencionás, bienvenido sea para estar jugando y adaptando las reglas en base a la diversión, a la fruición, a la alegría. Y es una manera de ir enamorándose del juego. No sé si respondí la pregunta, Aldo. Sí, pero entonces ya más como siguiente, bueno, ya como final, ¿esto influye o influiría directamente en el desempeño de la persona que está empezando a aprender el voleibol? Bueno, lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Cuando nosotros hablamos de la etapa de iniciación, estamos hablando entre los 7, 8 a 12 años. Entonces, las reglas se deben ir adaptando de acuerdo a las posibilidades motoras de las personitas, de los chicos y chicas que se inician en esas edades. Ahora, a medida que van pasando las edades, sí, lógicamente, tenemos que ir adaptándonos más a las reglas formales. Pero cuando uno habla de reglas adoptadas por los propios participantes, me refiero a que muchas veces los toques de red no se cobran, con el ánimo de darle mayor continuidad al juego. El toque de red pasa desapercibido, una pelota llevada pasa desapercibida, un doble golpe también, un saque cuando el sacador está en el saque y pisa la línea, a veces no se cobra. Entonces, a esas cuestiones me refiero en darle continuidad al juego, a la pelota que esté, que sean rallies largos y que no se corte tanto, porque eso lo que va estimulando es la forma de estar más tiempo en contacto con la pelota, y de esa manera se van logrando inconscientemente ciertos automatismos motores. Lo que no debemos permitir es automatizar errores técnicos. Eso sí, cuando tenemos un profesor que está llevando adelante el proceso de aprendizaje en el alumno, tenemos que
respetar el momento de aprendizaje para después pasar al momento de fijación y por último el momento de automatización de los gestos técnicos. Eso lo vamos a ir viendo en las próximas placas. Ok, profe, muchas gracias. No, por favor. En la próxima, Aldo. Bueno, aquí Aldo es un poco el ejemplo del aprendizaje formal. Aldo nos decía que había comenzado en el colegio. Bueno, los aprendizajes formales, la estimulación al aprendizaje del voleibol en la educación formal se da desde las escuelas y los colegios. Y muchas veces los contenidos que se da en estos ámbitos no son de la calidad y la eficiencia con que se dan en los ámbitos de aprendizaje no formales, que va a ser la próxima placa, pero no obstante, siempre es bueno que la iniciación se dé también como estímulo desde los colegios, porque son ámbitos que nos empiezan a estar en contacto con el voleibol e ir tomando este afecto, este amor por el juego, y como dijo el profesor de Bolivia, es un juego muy atrapante cuando se le empieza a sentir el gustito al mismo. Si no hay alguna pregunta, la próxima, Aldo. Sí, hay por ahí Sí, una pregunta, acá, Oscar. Adelante, maestro. Buenas noches. Bueno, yo sí tengo una pregunta, a ver si no sé si aplique en mi caso. Yo trabajo en un bachillerato y pues ya los jóvenes y señoritas con los que trabajo ya son de 15 años hacia arriba. Y pues desafortunadamente por una falta de cultura deportiva en la comunidad, o a lo mejor en general pues en México, como que se ha perdido esa parte de enseñarles a los niños o involucrarlos en los diferentes deportes desde pequeños. Entonces llegan a la prepa ya de 15, 16 años sin siquiera haber tocado un balón, en el caso específico voleibol. Entonces no sé qué tanto aplicaría aquí lo de, pues de plano a lo mejor trabajar con ellos como pues si fueran niños de primaria en los que pues mucha libertad, como dice, de la cuestión del juego, o sí podría, porque pues normalmente, y ahorita lo estoy escuchando y a lo mejor estoy yo en un error, pues sí trato por la edad, pues de trabajar un poquito la parte técnica, sí hago mucha observación en la parte técnica o pongo mucho énfasis, pues por la edad, o sea, como que ya están en una edad pues avanzada en la que a lo mejor en otros lugares pues ya pues tienen un juego pues digamos lo bueno, y acá pues apenas están empezando a tocar el balón, o sea, como que perdieron, no sé, 5 o 6 años. Entonces pues ahí va mi pregunta, si lo puedo manejar así con todas esas libertades, o si pues a lo mejor estoy haciendo lo correcto, pues sí tratando de hacer énfasis, tampoco tan estricto. Está claro. ¿Tu nombre es? Rubén, servidor. Sí, Rubén. Bueno, el tema es así. Si bien la etapa de oro de la motricidad humana va entre los 3, 4 hasta los 12, 13 años, y siempre es conveniente que en esa edad, en la etapa de oro de la motricidad, haya la mayor estimulación posible y versátil con distintos elementos deportivos, con distintas experiencias motoras. No obstante, entre los 15 y 16 años, como a ti te toca, Rubén, en el bachillerato, hay cosas a favor de estas alumnas y alumnos, que es, por ejemplo, ellos ya están
con un componente de la fuerza en sus distintas formas de abordar este componente físico, que le puede permitir dominar el elemento de juego de otra manera mucho más fácil que en la etapa de la iniciación cuando tienen 8, 9, 10 años. Eso es una ventaja. No obstante, los momentos de aprendizaje de los gestos técnicos, esto es una opinión nada más, no quiero hacerme dueño de la verdad, no estar tan rigurosamente con ejercicios analíticos para pulir el gesto técnico, porque se pierde la ludicidad, se pierde el juego, se pierde la alegría, se pierde la fusión, que este deporte es tan lindo por eso. Se pueden ir mejorando simultáneamente el jugar y el aprender en forma simultánea. ¿Respondido? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces seguimos adelante y ahora sí, Aldo, con la próxima placa, son los aprendizajes no formales. Fíjense que la primera pregunta dice, ¿dónde enseñar a jugar al voleibol? En clubes, centros deportivos de gestión pública o privada, academias u otras organizaciones deportivas. Cuando hablamos de estos ámbitos donde enseñamos a jugar al voleibol, la idea es que estas organizaciones deportivas previamente tengan ofertas de servicios a temprana edad. Aquí en la Argentina, el voleibol no formal se enseña mucho en los clubes, que casi absolutamente son asociaciones civiles sin fines de lucro, y son clubes, la Argentina se dice que es un país de clubes porque tiene alrededor de 30.000 clubes, y hay muchos clubes que tienen más de 100 años de vida. Y cuando hay clubes que dan su servicio, dentro de esos servicios hay una actividad, un programa que se denomina EFI, Educación Física Infantil, que se comienza habitualmente desde los 2 años. 2 y 3 años se denomina EFI Bebé, 4 y 5 años EFI Jardín, y entre los 6 y 7 años hay una iniciación deportiva variada en los clubes. Se le enseña la iniciación del fútbol, del básquet, del hockey, del voleibol, del handball. Entonces, cuando se va avanzando ya en las etapas de iniciación deportiva, todas esas chicas o chicos van eligiendo distintos deportes y a los 13, 14 años ya empiezan a definirse por uno de los deportes que estas organizaciones le brindan. Por eso es importante la estimulación versátil de las capacidades físicas motoras, básicas fundamentalmente, a temprana edad. Que la etapa de oro no pase desapercibido, porque hay un axioma en la educación física que dice: lo que Juancito no hizo, Juan no hará. Quiere decir que lo que se pierde en la estimulación de la versatilidad motora en estas edades, difícilmente ese tiempo se pueda recuperar. La segunda pregunta dice, ¿cómo debemos pensar la enseñanza del voleibol? Y lo que uno propone es planificando las etapas de todo el proceso que demanda el aprendizaje del voleibol. Y cuando hablo de planificar todas las etapas, hablo de
de planes plurianuales, donde en el caso nuestro hemos diseñado una planificación plurianual en 4 ciclos olímpicos. He visto en otros clubes, en clubes de Brasil, en Minas Gerais, en Belo Horizonte, como también en Uberlandia, que los planes plurianuales lo hacen a 3 ciclos olímpicos, es decir, que estamos hablando entre 12 y 16 años. Esos ciclos olímpicos, esos planes plurianuales, lo bajamos a planes anuales, que los semestrales los dividimos en semanales o quincenales. La próxima placa, Aldo. ¿Cuáles son las etapas que incluye el proceso de la enseñanza del voleibol? Esto que hablaba anteriormente. La etapa de iniciación, entre los 8 y 12 años, acá la denominamos pre-mini y mini, no sé cómo la denominan en México, Adolfo. Sí, también se maneja de esa manera, Oscar. Perfecto. La etapa de formación entre los 13 y 16, 17 años, la etapa de desarrollo entre los 17 y 19 años y la etapa de rendimiento más de 20, 21 años. Pero lo importante de todo esto es tener claro cuáles son las etapas en las que transcurre la chica o el chico desde los 8 años hasta cuando se haga un jugador mayor. Y saber qué hacer en cada una de esas etapas. Ayer, cuando hablaba con el profesor Alex, él, en algo que coincido plenamente, es no especializar a los jugadores antes de los 15 años. En aras de la búsqueda del rendimiento deportivo y del logro deportivo a temprana edad, especializamos a jugadores o jugadoras cuando no sabemos cuál es su potencial. Entonces, si nos apareció un chico de 1,80 m a los 12 años, no hacerlos entrar a jugar de central, porque no sabemos qué va a pasar en su futuro. Probablemente ese chico quede en 1,80 m, 1,85 m, no pase de ahí y lo limitamos a ser central y a no recibir, a ser un receptor punta o tener otras capacidades desarrolladas que probablemente sea mejor que central. ¿Cuáles son los ejes o pilares de los contenidos para la enseñanza del voleibol? Bueno, uno lo que propone es dividir los contenidos de la enseñanza del voleibol en 4 ejes, 4 pilares que son primordiales para todo el proceso de aprendizaje. El eje de la estimulación de la técnica específica, la estimulación de las estrategias grupales e individuales y tácticas grupales e individuales, la estimulación neuropsicoorgánica funcional y sensomotor a través de variables condicionales y coordinativas, y la estimulación cognoscico-socioafectiva. Estos contenidos los voy a desarrollar con mayor especificidad en el día de mañana. Pero la idea es que ustedes tengan en cuenta que estos son, al menos para mi forma de pensar, son los 4 pilares o ejes principales en el proceso de enseñanza del voleibol. La próxima, Aldo. ¿Cómo es el proceso metodológico de la enseñanza del voleibol? Esto que mencioné anteriormente. Hay 3 momentos. El momento de aprendizaje de los gestos técnicos, el momento de la fijación de esos gestos técnicos y el momento de la automatización de los gestos técnicos.
no debemos saltearlas a esta etapa. No pretendamos que la jugadora o el jugador, cuando se inicie, esté automatizando un gesto técnico si antes no lo aprendió. Entonces, es importante mantener esta secuencia metodológica de los momentos de los procesos metodológicos: aprendizaje, fijación y automatización. ¿Y qué técnica didáctica de enseñanza se puede sugerir? Esto que también mencionaba anoche Alex: ejercicios analíticos sintéticos o ejercicios sintéticos. Todos estos ejercicios también se pueden hacer en forma jugada. Pueden ser ejercicios analíticos con algún aditamento lúdico, con reglas mínimas, pero que esté siempre presente el componente del juego, que las chicas y los chicos estén jugando, estén compitiendo por un punto, y de esa manera van a ir desarrollando lo que es el concepto que más adelante en la etapa de rendimiento se conoce como forjar la mentalidad ganadora del voleibolista. La próxima placa, Aldo. Bueno, lástima que en esta placa no sale en las columnas. Este es un modelo de planificación plurianual del proceso de aprendizaje del voleibol en sus diferentes periodos. Aquí se lo muestra como el primer periodo etario de los 8, 9 y 10 años, donde se pone el objetivo general, los objetivos técnicos y los objetivos tácticos estratégicos, dependiendo de cada institución, de cada ámbito de enseñanza y de sus líderes, de sus profesores. Esto es privativo de cada organización deportiva. Y esto que se ve aquí en forma horizontal son los 4 ejes verticales que no sé si ya le han compartido 2 documentos que le he elevado a Adolfo, donde uno de ellos hay un modelo de planificación plurianual donde están estos 4 ejes principales del proceso de aprendizaje. No sé, Adolfo, si esto ya lo tienen los participantes del curso. Sí, Oscar, sí, desde el día de ayer lo compartimos con ellos. No me escuchas. Digo que sí ya lo compartimos, Oscar, ¿alguno desde de los ayer. presentes pudo leerlo? Sí, te entendí, sí, entendido, Adolfo. La pregunta es para los participantes si tuvieron la oportunidad de leer esos documentos. Más o menos. Bueno, no es nada. Lo importante es establecer que en columnas cada uno de esta estimulación de la técnica, de la estrategia grupal e individual, táctica grupal individual, se le vaya elaborando los contenidos de cada una de estas columnas en función de la edad. Y cuando uno habla de estimulación neuropsicoorgánica funcional y sensomotor a través de las variables condicionales y coordinativas, no es ni más ni menos lo que habitualmente conocemos como la preparación física. Para mí es un elemento muy importante lo que se denomina preparación física, y no le quiero bajar el precio a la tamaña función que cumplen los especialistas. Yo lo denomino estimuladores polivalentes,
porque no quiero hacer un reduccionismo de sus funciones, porque son muchas y muy importantes las funciones que, entre comillas, cumplen los preparadores físicos, como para solamente encerrarlo como preparadores físicos. Hacen muchas más cosas los preparadores físicos, por eso hablo de cómo estimular todas aquellas capacidades neuronales, psicológicas, las capacidades orgánicas funcionales, los complejos sensomotor, a través de distintas ejercitaciones que pueden ser condicionales o coordinativas. Y la estimulación corno-psico-socioafectiva, este es para mí uno de los ejes más importantes de todo el proceso de aprendizaje del voleibol, porque hay que enseñarles que a través de la cognición se puede entender el juego del voleibol, entender y atender las cuestiones psicológicas de cada una de las personas que aprenden a jugar al voleibol y saber que son individuos distintos unos de otros, y esa distinción hay que tenerla muy presente. No atender a todos por igual, porque la afectividad, la psicología de cada individuo es distinta una de otra. Entonces, razón por la cual uno le da mucha importancia. Y uno de esos documentos que les envió Adolfo, esos son parte de material conceptual que uno ha escrito y se lo ha dado a las jugadoras de un club que dirigí hasta hace poquitos meses aquí en Pergamino, mi ciudad, donde estoy radicado, y las jugadoras tenían la posibilidad de ir leyendo y, lógicamente, todas aquellas cuestiones que no entendían se abordaban en una parte del entrenamiento para que fuesen interpretándola desde una perspectiva cognitiva y conceptual. En ese aspecto se estaba estimulando las capacidades cognitivas de las chicas. La próxima placa, Aldo. ¿Se escucha el ladrido del perro? Sí, lo escuchamos, pero bueno, es de contento. Cuando hablo de premisas generales sí. Bueno, espero que no nos afecte mucho. Cuando hablo de premisas generales, desde el pensamiento filosófico conceptual en el proceso de enseñanza del voleibol, cuando hablo de enseñanza me estoy refiriendo a los entrenadores. Cuando hablo de aprendizaje me estoy refiriendo a las jugadoras o jugadores. En este caso, sí, esto lo vamos a abordar para los entrenadores, que habitualmente son la mayoría de las personas que están haciendo la diplomatura. Y cuando refresco y pongo esta frase de Enrique Romero Bres, el docente que no quiere aprender no debe enseñar. Y por ahí ustedes se deben preguntar, ¿quién es Enrique Romero Bres? Fue un médico deportólogo argentino, muerto en el 58, que fue el creador del primer Instituto de Educación Física en la Argentina. El Instituto Nacional de Educación Física en la ciudad de Buenos Aires se denomina Instituto Nacional Enrique Romero Bres, y a la vez este hombre fue el creador de uno de los dos deportes nacionales que tiene Argentina. Uno es el pato y otro es cesto bol, que antiguamente nació con el nombre de pelota al cesto. Ha tenido modificaciones en sus reglas, pero el creador fue este hombre. Y era muy didáctico cuando le decía a sus alumnos: quien no quiere aprender no debe enseñar. De esta manera los obligaba a que los entrenadores, los profesores en este caso, estuviesen enarbolando la bandera del aprendizaje permanente y no
aquellos estudiantes de educación física que cuando llegaban a la meta de obtener su título de profesor, se certificaban, se titulaban y abandonaban los estudios. No, cuando se abandona el estudio es el principio del fin y no estamos cumpliendo con nuestra misión profesional, que somos constructores sociales. Y como constructores sociales nos debemos al bien común de las personas, brindándole la mayor cantidad de contenidos con los mejores abordajes científicos posibles. Otro aspecto que debemos tener en cuenta, esto que es un autor anónimo, el sujeto humano es un ser biopsicosocial único, histórico, trascendente e irrepetible. Con esto me refiero a lo que anteriormente mencionaba sobre el eje cognoscico-socioafectivo, que a cada persona hay que respetarle su individualidad, que a cada persona hay que respetarle sus tiempos, sus intereses, y debemos atender individualmente cada una de las particularidades que hacen a cada una de las personas que están aprendiendo a jugar al voleibol. Esto considero humildemente que es muy importante que se respete. En relación a la tercera frase, el club es una organización educativa no formal para el uso creativo del tiempo libre de las personas. Esto está relacionado fundamentalmente a que nosotros como sujeto humano estamos expuestos a los estímulos educacionales informales, formales y no formales. Tener en cuenta que los clubes, las academias, son ámbitos no formales y las personas que van ahí no van a obtener un título de jugadores de voleibol, pero probablemente aprendan a jugar al voleibol en mejores condiciones que aquellos ámbitos, como mencioné en la tercera placa, los ámbitos formales, como los colegios o las escuelas. Y la no formalidad educativa se da habitualmente en el tiempo liberado de las personas. No nos olvidemos nosotros que el tiempo humano está dividido en 4 momentos: en el tiempo fisiológico, en el tiempo económico, en el tiempo social y en el tiempo libre. Cuando cualquier persona desea ir a aprender un deporte determinado, en este caso voleibol, a un centro de entrenamiento del voleibol, lo hace en su tiempo liberado. Razón por la cual sugiero tener presente este concepto, que el club es una organización educativa no formal. No solamente son ámbitos de contención social, eminentemente son ámbitos educativos. Y aquí rescato una frase del poeta español Antonio Machado: es preferible hacer las cosas bien antes que hacerlas, y esto es muy importante. Cuando enseñamos voleibol, debemos hacerlo con el mayor empeño y de la mejor manera, y hacerlo bien, no hacerlo por hacerlo, no hacerlo por la necesidad económica, no hacerlo porque tengo que sumar X cantidad de dinero a fin de mes. Lo importante es hacer el compromiso y la responsabilidad, que la función de entrenador, la función de líder es sumamente importante en la vida de las personas y fundamentalmente en aquellas personitas de la etapa inicial, porque nosotros transmitimos valores y ellos están a través de nuestro espacio personificado copiando lo que nosotros decimos, lo que nosotros hacemos, y no es una buena transmisión de valor a aquella persona que lo hace solamente por el interés lucrativo que le puede proporcionar una
una categoría o 2 categorías en un club determinado. Por eso rescato la frase de Machado. Y aquí viene una serie de frases de Albert Einstein, este físico y filósofo alemán, que ha sido un gran aporte para la humanidad, fundamentalmente en el siglo anterior. Una de esas frases dice: es más fácil descomponer un átomo que una creencia. Y debemos desterrar las creencias fundamentalmente en las personas que se inician a jugar al voleibol, cuando muchas respuestas ante la imposibilidad de una ejecución eficiente, ellos dicen: no puedo, no lo puedo hacer, no puedo esto. Entonces, el no puedo es una creencia que nosotros como entrenadores debemos estimularlo a que exploren la mayor cantidad de posibilidades que tienen para combatir esa creencia del no poder. También va para los entrenadores esta frase de Einstein: locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes. Esto va más que nada cuando encontramos y vemos a muchos entrenadores que improvisan sus entrenamientos, sus clases, y lo hacen en forma repetida. Y cuando llega el momento del examen es el partido, es el juego formal, las exigencias con sus dirigidos son exigencias máximas que la jugadora y el jugador no recibieron en los entrenamientos, y el entrenador pretende resultados cuando no hizo cosas diferentes para la obtención de esos resultados. No sé si queda claro estos conceptos que estoy virtiendo. La próxima placa, Aldo. También Einstein dice: hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica, la voluntad humana. Y esto es tan recurrente escuchar en los entrenadores, cómo estimulamos el área volitiva de las personas. Y muchas veces aquí en la Argentina, hasta con palabras soeces, se escucha a los entrenadores estimular a sus jugadoras o jugadores para que pongan otras cuestiones en aras del rendimiento deportivo. Entonces, sí, la voluntad hay que entrenarla, pero también debemos entrenarla desde la concientización del compromiso y la responsabilidad, para que cada persona, en base a ese compromiso y responsabilidad, hurguetee en sus capacidades, que desde la voluntad se pueden vencer muchos obstáculos. Para todo esto, Einstein también decía: la mente humana es como un paracaídas, solo funciona si la tenemos abierta. Y esto es lo importante, que debemos pensar que no somos dueños de la verdad. Me gustó mucho la exposición de Alex, cuando él recurrentemente dice: yo no soy dueño de la verdad, y escucho mucho a otro porque de otro aprendo. Bueno, a esto me refiero. Es importante tener la mente abierta para escuchar a otros entrenadores, hablar con otros entrenadores, capacitarnos permanentemente, hacer este tipo de curso o otro tipo de curso que esté relacionado con todo esto, pero nunca quedarnos en nuestro pensamiento en que yo lo sé todo y con lo que sé no avanzo, porque es suficiente para transmitirle a mis jugadoras o jugadores
mis conocimientos, mis saberes para lograr los resultados deportivos pretendidos. Otra frase que rescato es: las palabras construyen la realidad. Esto de Antonio Gramsci, un italiano, un filósofo italiano. Dice: las palabras construyen la realidad, por consiguiente la realidad expresa de las palabras. Y lo llevo al terreno del voleibol, cómo con nuestras palabras podemos construir realidades, y a través de esa construcción de realidades con palabras, no palabras falsas, palabras sin contenido, sino con palabras que podamos hacerle entender a nuestras jugadoras y a nuestros jugadores, en aras de ir creando esa cultura y consolidando esa cultura por el amor al juego del voleibol, podemos ir atrapándolos para que, a medida que vaya transitando por las distintas etapas del proceso de enseñanza, esa persona cada vez se enamore más y sea más comprometido y más responsable con el club, con sus compañeros, con el entrenador, y en definitiva hace a esta próxima frase de Maximiliano Eger, que es un autor de un libro de teoría de las organizaciones, es un autor argentino, donde dice: todos los equipos de trabajo están conformados por grupos de personas, pero no todos los grupos de personas actúan como equipo. Y esto es para cualquier equipo o grupo de personas de cualquier deporte. Vemos que los deportes de conjunto están conformados por personas, por grupos de personas, pero mayoritariamente observamos el poco funcionamiento en equipo que se tiene en esos grupos de personas. Entonces, es importante que respetemos las edades evolutivas de las personas en las distintas etapas del aprendizaje del voleibol, pero que a la vez vayamos inculcándole el sentido del compromiso y la responsabilidad y de las funciones específicas que cada uno tiene dentro del equipo, para que ese conjunto de personas realmente funcione como un equipo. Y por último, esto que anteriormente mencioné, la improvisación como sistema es el principal nutriente de la informalidad. Y no debemos llegar a cada entrenamiento improvisando los contenidos que voy a dar 5 minutos antes de iniciar el entrenamiento, o a medida que va pasando el tiempo de entrenar, voy inventando cosas que muchas veces está descontextualizada. Y esto también le quita al entrenador la metodología y la gimnasia de estar planificando sus entrenamientos. Los entrenamientos tienen que estar planificados y tienen que estar absolutamente relacionados con aquella planificación plurianual que la bajamos al año, la bajamos a los semestres, y de lo que planificamos en el semestre lo bajamos a cada semana, o a lo sumo cada 15 días. Entonces, esto que para mí es importante, no sé qué grado de importancia pueden llegar a tener ustedes con estos conceptos que le he vertido, pero en la formación de los bagajes que deben incorporar los entrenadores, lo considero como disparadores importantes para poder manejarse como líderes o profesores o entrenadores frente a grupos de personas que están aprendiendo a jugar al voleibol. La próxima placa, Aldo. Ya con esta próxima placa vamos a ir cerrando, y bueno, mi deseo es poder compartir e intercambiar todos estos conceptos con las personas que están participando.
¿No viene la próxima placa? No, la anterior. La siguiente. A lo mejor se traspapeló, Aldo. Ese es todo el contenido del tema de presentación que mandó, profe. Bueno, falta una plaquita, pero lo importante de esa placa era un pensamiento del periodista y escritor Galeano, el uruguayo Eduardo Galeano, donde dice, no es una obligación ganar, es una obligación jugar. Y esto es un concepto que al menos yo lo tengo muy en cuenta porque es poco conducente obligar y presionar a los jugadores jugar para ganar. Por eso el título de la ponencia, el voleibol y el juego, es jugar para divertirnos. Y cuanto más compromiso y responsabilidades tengamos con los contenidos de todo el proceso de aprendizaje, el ganar es mucho más fácil haciéndolo con alegría que me lo impongan desde afuera. Por eso quería rescatar esa frase de Eduardo Galeano. Que, bueno, perdón, Oscar, no de hecho está en sí la placa, está, la puedo volver a mandar mira, es para la que primera. Se la pasen. Aquí está, perfecto. Está bien, disculpa Adolfo, no, la tenía visualizada de otro contenido. Perdón, es esta, sí. Donde dice, no es un deber ganar, es un placer jugar. Entonces, esto es muy importante que lo tengan presente los entrenadores. Otra frase, al voleibol se juega con los pies. Y esto es muy importante que lo tengan en cuenta, porque voy a hacer una pregunta. ¿Contra qué hacemos fuerza para poder jugar al voleibol? ¿Alguien que me la pueda responder? Pues bueno, en primera instancia se me ocurre pensar que es contra el piso, ¿no? Exactamente, Adolfo. Exactamente. Por la fuerza de gravedad, nosotros hacemos fuerza contra el piso. Entonces, son los pies que están en contacto con el piso y todo comienza desde los pies. Si bien la pelota produce el estímulo para obtener una respuesta y ese estímulo es captado por la vista, por los analizadores ópticos, ese estímulo se manda la información al sistema nervioso central, se procesa y se elabora la respuesta y a través de los miembros eferentes, los miembros motores eferentes, por vía neuronal, se transmite a los distintos segmentos que tienen que dar la respuesta motora final. Entonces, es importante enseñar el voleibol que se juega con los pies. Razón por la cual mañana vamos a hablar cuando estamos en la etapa inicial del mini voleibol, 8 o 9 años, y estamos en la etapa del 1 contra 1, mi propuesta es que todo el juego sea con pases de dedos,
no con antebrazos, porque en esa edad es más fácil y más perezoso en el movimiento para aquel chico tocar la pelota con los antebrazos y no moverse para jugar con el pase con dedos. E inclusive esto hasta con jugadores de primera división, como entrada en calor, habitualmente empezamos el entrenamiento con un juego de 6 contra 6, pero único gesto técnico es el pase con dedos. Se saca con los 10 dedos, se recibe con los 10 dedos, se pasa con los 10 dedos, se ataca con los 10 dedos y se defiende con los 10 dedos. Así la pelota esté muy cerquita del piso. Si la pelota está muy cerquita del piso, es decir que quien está en la fase de defensa no ha tenido una buena lectura para anticiparse y tomar la pelota, contactar la pelota a una altura un poco más cómoda para hacerlo con los dedos. Entonces, razón por la cual los estimulamos mucho desde el juego, pero aplicando este concepto que al voleibol se juega con los pies. Y, consecuentemente, al voleibol se juega con el cuerpo en el campo propio, pero con la mente en el campo contrario. Porque es la pelota la que está permanentemente brindándonos los estímulos para la respuesta que cada acción de juego necesita. Por otro lado, el rol del entrenador de voleibol es vital para las personas que juegan al voleibol por todo lo anterior que he dicho, y este es un pensamiento muy personal. El entrenador o entrenadora de voleibol es un líder facilitador de medios adecuados para ayudar a formar a las personas no solamente en los aspectos técnicos del juego, también en los aspectos cognitivos, volitivos, sociales, psicológicos y fisiológicos relacionados con el voleibol, pero también preparándolo para la vida de relación. Entonces, todo este marco conceptual que uno piensa que tiene que ser parte de las herramientas con que el entrenador debe manejarse para ser un gran facilitador de aquellos procesos de aprendizajes en las distintas etapas, desde la iniciación hasta pasando por la formación, por el desarrollo y el rendimiento. Debe tener un entrenador para obtener los mejores resultados en la formación de la persona y en el rendimiento deportivo de cada uno de ellos, ya como jugadores propiamente dicho. Espero haber sido claro con todos estos conceptos y bueno, lo más interesante de todo esto es poder intercambiar opiniones con ustedes, porque uno no es dueño de la verdad, solamente es dueño de este criterio de considerar cuál es esta forma de crear la cultura del voleibol, el amor por el voleibol, cómo organizar el proceso de enseñanza del voleibol y cómo planificar todo el proceso del voleibol y cuáles son sus contenidos. Así que bueno, de mi parte me pongo a consideración de ustedes de todas aquellas preguntas que consideren hacer. Y sin tiempo, Adolfo, no tengo ningún tiempo acotado como para decir, bueno, hasta acá. No, todo lo que sea necesario para que podamos aprender entre la mayoría de nosotros, bienvenido sea. No, pues muchísimas gracias, Óscar, muy interesante. Desde luego ahorita, bueno, vamos a darle la participación, como bien lo comenta Óscar, creo que esta es una de las partes que más enriquece. Sin embargo, yo quisiera adelantarme un poquito, aprovechar y puntualizar algunas situaciones que me parecen fundamentales, ¿no? La primera, al inicio, ¿no? Hablabas de esta parte
del desarrollo lúdico del voleibol. Creo que a final de cuentas muchas veces es lo que hemos perdido específicamente en nuestra disciplina. Lo vemos mucho, ¿no? Por ejemplo, en el fútbol, los niños en casa, en donde se encuentren, pues es a patear el balón, ¿no? Sin reglas, sin una, vaya, sin sustento técnico ni absolutamente nada de esto, sencillamente por el placer de hacerlo. Lo podemos ver en algunas otras actividades y creo que es muy importante y desde el día que lo platicamos, Oscar, recordarás que te decía que se me hacía muy interesante esta parte y creo que es algo en lo que podemos empezar a pensar, a trabajar en cuando me comentabas de este colegio, ¿no? Donde tienen muchas canchitas y donde, bueno, pues prácticamente el chico de manera natural dice, pues voy a jugar, ¿no? Hay una red, hay una cancha, a lo mejor incluso ni siquiera con las dimensiones, pero bueno, está el espacio y me dan el material, pues bueno, y creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Porque a final de cuentas creo que la primer formación en el niño, y eso está establecido, es precisamente el desarrollo lúdico, ¿sí? Creo que eso es fundamental, definitivamente, esa libertad de aprender jugando. Exactamente, coincido plenamente, Adolfo, y esto sí lo hemos charlado en otras oportunidades y hemos coincidido. El niño o la niña, desde el momento que empieza a manejarse por sí mismo, el juego es parte de su vida. Juega solo desde un inicio y después se va sociabilizando con otros, pero juega. El juego es parte de su vida. Entonces, nosotros como personas mayores que pretendemos darle herramientas para que aprendan a jugar un deporte, no lo debemos hacer desde el objetivo, desde el tecnicismo solamente, sino ir vinculando ambas cosas sin perder de vista la ludicidad, el sentido del juego. Y aquí va para los entrenadores, no es cuestión de dar receta de juegos para que copien y apliquen, sino que cada entrenador vaya buscando cómo crear juegos para que el alumno o la alumna se diviertan a través de esos tratados e inclusive darle la posibilidad a las chicas o a los chicos que inventen sus propios juegos con ciertas cuestiones que estén relacionadas específicamente al voleibol, pero que no eliminen el factor lúdico, el factor juego, porque en definitiva, cuando se llega a la etapa de rendimiento, se busca el rendimiento deportivo, pero siempre en forma jugada. Razón por la cual he mencionado esa frase de Eduardo Galeano. Así es, Oscar. Por ahí, bueno, vimos que levantó la mano el profesor Remberto. Adelante, profesor. Bueno, en primera instancia agradezco a Oscar, ¿no? Realmente los conocimientos que tiene, pues, bastante grande. Y es, pues, de nosotros como entrenadores aprender mucho de todos ustedes. Realmente para mí es enriquecedor conocer. Y bueno, solamente quiero compartir lo siguiente. En mi experiencia de profesor, siempre en primaria, los niños que son de 6, 7, 8 años, la red de voleibol se coloca pues, a la misma altura que un niño cuando levanta la mano en su totalidad hasta la punta del dedo. Porque si le colocamos una altura grande, no van a poder hacer pasar. Eso es lo que yo he hecho un experimento con los niños. Y bueno, el balón no es el balón oficial de voleibol, sino es un balón liviano, inflado con aire, es de goma. Puede ser el bladder de un balón de voleibol también, de la misma manera para que sea el mismo tamaño.
Y bueno, les he dejado así en el recreo. Y miren, ha habido mucho enriquecimiento de parte de los niños. O sea, no hay reglas para ellos. Juegan con un rebote, con dos rebotes, antebrazo, digitación, porque el balón no les lastima. Pero cuando yo he cambiado a un balón oficial de voleibol o semioficial, ya no quisieron jugar. ¿Por qué? Porque les lastima. Entonces hay que darle un poquito de familiarización en lo que es el material para que ellos puedan ir ya practicando. En secundaria, entrando los primeros cursos en la etapa bachillerato, de primero y segundo de secundaria, donde ya tienen 11, 12 años, 13 años, de la misma manera se prueba, pero un poquito más complicado para los que no han entrado con esa familiarización, pues se le ha hecho dar con un rebote en el suelo. Ya no interesan las reglas, no importa, puede ser 10 contra 10, 20 contra 20 dentro de la cancha, es recreativo. Y eso hace mucho. Por lo menos yo les comparto, compañeros, es la situación para los niños y jóvenes estudiantes. Realmente la parte recreativa es mucho más importante que la parte formativa como voleibolista. Ya entrando a lo que es 15, 16, 17 años, ahí recién quizás se puede proporcionar, por lo menos yo en mi país, yo lo he practicado en mi región de esa manera y realmente ha dado muchos frutos y eso es lo de bueno. Y bueno, aquí en mi país, hace muchos años atrás, se hacían los clubes nacionales para estudiantes con estas capacidades en las diferentes disciplinas. Son 9 disciplinas las que se hace y de la misma manera se ha incentivado a los jóvenes y señoritas para que ellos puedan participar en el deporte. Una especie de comentario que les doy y realmente gracias, profesor Oscar, es muy importante su ponencia y bueno, pues realmente es muy bueno. Muchas gracias. Bueno, Remberto, te agradezco a vos tu participación y simplemente quisiera hacer esta acotación. En la etapa de iniciación del voleibol, cuando se tiene 6, 7 años, es muy difícil para las personas de esa edad obtener cierto control. En uno de los documentos hablo de las 4 etapas del dominio de la pelota. Que esto muchas veces no lo hablamos, pero hay que tener en cuenta que para dominar la pelota, 4 son las etapas. Una es la etapa del control, la segunda etapa es la etapa de la dirección, la tercera etapa es la etapa de la velocidad y la cuarta etapa es la etapa de los efectos que le podemos dar al balón. Lógicamente, en el voleibol, la etapa de control está muy asociada a la etapa de la dirección. Y esto lo debemos ir logrando a medida que se van pasando las distintas etapas del proceso de aprendizaje. No podemos estar pensando en la dirección y velocidad de balón en la edad de 8, 9 y 10 años. 11 o 12 tampoco es aconsejable. Razón por la cual ahí debemos estimular mucho el control de la pelota, moviendo los pies, y esto es una sugerencia para Remberto: si se comienza a tan temprana edad, la altura de la red, una sugerencia que inclusive coincido con Alex, es ponerla mínimamente a 2,24 metros, que es la altura de red de las mujeres mayores, porque eso le está permitiendo un vuelo de pelota más elevado, y ese vuelo de pelota le está dando más posibilidad y más tiempo para moverse, y moverse trasladando los pies. Y lógicamente, si se puede disponer de un elemento mucho más liviano que la pelota oficial de voleibol, bienvenido sea. E inclusive
hasta más chiquito también puede ser el elemento. Sí, profesor José Filiberto, lo escucho. Bien, bueno, buenas noches, maestro, muy buena su exposición. Quería ahondar en el sentido en cuanto a lo que se habla en edades tempranas, en estos niños como de 6, 7 más bien. Ahí comenzamos con lo que es la iniciación deportiva escolar, que es donde en realidad se basa fundamentalmente en muchas actividades lúdicas, en el cual se pueden desarrollar muchos aspectos fundamentales. Aquí no debe haber ningún tipo de exigencia ni nada en el sentido de nuestro deporte. Y otra cosa que quería abundar con lo que también hablaba el profesor Adolfo en cuanto al juego. El juego es un factor primordial en cualquier tipo de actividad física y más aquí en el voleibol, que es prácticamente un deporte, que es un juego. En realidad, jugar mejora las capacidades de los niños para poder planificar, organizarse, llevarse bien con los demás, regula sus emociones. Además, el juego ayuda con el lenguaje, las destrezas matemáticas y sociales. O sea que desarrolla una cantidad de valores muy importantes. Por eso decimos que en realidad el entrenador es más que un entrenador, es un educador. Es un educador que enseña al niño a muchos aspectos que son primordiales para poderse desempeñar a futuro. Profesor José Filiberto, plenamente de acuerdo con usted, plenamente de acuerdo. Por eso, reitero, uno considera que el entrenador es un docente, es un maestro, y que la misión que nosotros tenemos es una misión de constructores sociales. Nosotros, cuando hemos decidido estudiar lo que hemos estudiado, la carrera de educación física en este caso, hemos decidido ser docente, y el docente es prácticamente las 24 horas del día, y desde que adoptamos esta carrera hasta que la vida nos diga, bueno, te tenés que despedir de este mundo. No dejamos de ser docente y tenemos que ser facilitadores para que este mundo de humano cada vez sea más humano y no tan deshumanizado como los intereses y los distintos intereses nos aleja de estos preceptos. Por eso coincido plenamente con usted, y el deporte, sea el voleibol o cualquier otro, es parte de la felicidad de las personas. Y no hay mejor persona que aquella que es feliz. Así es, efectivamente. No sé si hay alguien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Bueno, a mí me gustaría puntualizar también otra cosa, Oscar, que definitivamente, bueno, también es fundamental. Todo esto que has hablado de la no improvisación, ¿sí? Entendemos perfectamente que todo lleva un proceso, ¿no? Obviamente lo hemos estado mencionando al principio, bueno, es darles esa libertad a los niños de ir creciendo dentro de lo que es el juego, y que esto los acerque al mundo del deporte. Sin embargo, independientemente de que así es esto, sobre todo en las edades más tempranas, conforme vamos avanzando, desde luego que tenemos que ir estructurando cada vez más el trabajo que realizamos, porque hay algo que es fundamental y lo acabas de mencionar. Estamos trabajando con seres humanos y esto implica una responsabilidad más allá, independientemente de lo deportivo, más allá también de lo social. Estamos en esta parte que es tan delicada, ¿sí? Que es en el proceso de desarrollo del niño, del joven, ¿sí? Del preadolescente, del adolescente, y es fundamental precisamente la planificación, ¿sí? Más allá de solamente los resultados que estás buscando deportivamente hablando, pues es una responsabilidad muy grande
el que estás trabajando con el cuerpo de los chicos, ¿no? Estás trabajando con su desarrollo y en alguno de los puntos lo mencionabas, ¿no? Por todo ello es que para nosotros es tan importante el poder compartir todas estas experiencias y estos saberes de ustedes para que vayamos, aunque sé que lo somos, pero que vayamos reforzando esa conciencia de la responsabilidad que tenemos de pararnos frente a un grupo, ¿no? Obviamente sin demeritar ninguna otra actividad de enseñanza, creo que todavía se magnifica más cuando no solamente estamos parados frente a un grupo para enseñarle algún tipo de deporte, sino que estamos trabajando con el desarrollo en todos los sentidos, y tú bien lo mencionabas, es desde el punto de vista físico, psicológico, biológico, funcional, o sea, en todos los aspectos. Entonces creo que esta parte para mí era también muy importante subrayarla, porque creo que es fundamental el entender la gran responsabilidad a la cual nosotros hemos decidido afrontar, ¿no? Al pararnos frente a un grupo. No, plenamente de acuerdo, Adolfo. Y a veces no alcanzamos a dimensionar los daños que podemos hacer en una persona cuando tenemos una mala praxis profesional. En otros ámbitos es más fácil dimensionar la mala praxis en otras profesiones. En la educación, la mala praxis profesional es difícil mensurarla, es difícil tangibilizarla, y a veces no somos conscientes de una praxis profesional que en vez de ayudar estamos dañando. Razón por la cual es muy importante el planificar, porque la planificación es un momento de pensamiento, y el pensar nos lleva a elucubrar una serie de ideas que lo debemos poner en práctica, pero no en forma improvisada, sino en forma racional y pensada, para evitar daños que, aunque no tengamos intenciones de dañar, Claro, pero la improvisación nos puede llevar a ciertas praxis de daño en alguna persona. Y esto de la individualidad de cada sujeto humano, la afectividad, las percepciones son distintas uno de otro. Entonces, debemos tener el mayor cuidado para que ninguna persona se sienta afectada. Y esto es algo que debemos comprenderlo en nuestro desarrollo, y que tanto nos apasiona el voleibol, pero cuando dejamos nosotros de jugar y elegimos ser entrenadores, la responsabilidad y el compromiso es mucho mayor, porque estamos ayudando a esas personitas que comenzaron recibiendo estímulos educacionales en los núcleos familiares y que sus padres depositan la confianza en nosotros para seguir ayudando a formar a sus hijos. efectivamente. Pues bueno, a mí nada más me gustaría, perdón, el maestro Rubén, adelante, maestro. Gracias. Sí, bueno, comparto completamente las dos opiniones que se acaban de dar. Y bueno, justamente pensando en eso, pues me gustaría compartirles una situación justamente del día de hoy en un entrenamiento. A veces no somos conscientes de pues el impacto o a veces la ayuda que el deporte, una actividad como la que de alguna manera nosotros pues les ofertamos a los muchachos. Y por ejemplo tengo una señorita que el día de hoy pues yo la veía así media, pues no sé, como cansada, y le decía, oye,
¿qué onda? ¿Cómo te sientes? ¿Estamos bien y demás? Me dice, no, sí, profe, vamos a echarle ganas lo que pasa. Y ya me contó su historia en pandemia. Su mamá, bueno, dio a luz a un hermanito, ella ya casi de 18 años, y pues ella se volvió la mamá de ese niño, ella lo cuida y me dice, es que hoy lo tuve que llevar y lo anduve cargando y con maletas y fui, lo dejé por allá para llegar aquí a entrenar. Y bien animada y pues está, como les digo, a pesar de tener ya 17, casi 18 años, apenas está pues empezando y lo toma realmente así como lo acaban de decir, como una actividad lúdica. Y el verla, por ejemplo, le está costando el saque y pasa un saque y brinca y festeja y con sus compañeras ya ahí al momento del recreativo hacen un punto y es la que más festeja. Y pues es una forma, un espacio en la que ella pues se olvida un poquito de que ya es mamá propiamente, porque pues según yo le entiendo, pues no viven con el papá. Ella se hace cargo de el bebé. Nosotros estamos en esta modalidad híbrida en la que van unos días y otros días no, y los días que no va tiene que ir con el niño, y entonces es un espacio pues, en cierta forma de desahogo, y pues sí, de alguna manera hoy me llamó la atención esa parte y pues coincide con lo que estamos mencionando, o sea, es un espacio, en este caso, de relajación, de olvidarse un poquito de esa responsabilidad que no le corresponde como tal, pero pues como apoyo a la familia, pues le tiene que entrar. Entonces, pues creo que pues sí, pues debemos de ser conscientes de ese punto que se menciona. O sea, son seres humanos y traen toda una cuestión encima y pues eso a mí me hace, pues a lo mejor, como decía el maestro Oscar, cada persona trae una carga diferente y no podemos manejar o tratar a todos de la misma forma. Entonces, pues creo que es una cuestión que el día de hoy me cayó ahí como vivencia y que se refuerza con esta plática. Muchas gracias. Gracias, maestro. Gracias, Rubén, por tu participación. No sé si hay alguna otra persona que quiera aportar e intercambiar algún concepto. Bueno, Adolfo, me resta, si no hay más preguntas, no hay más participación, me resta decir, pedirle a todos los presentes que puedan leer el material que se les envió y que mañana puedan hacer los aportes, las críticas que quieran hacer de ese material, porque, repito, es parte de un material que escribí, que se los di a las jugadoras de un club de aquí de Pergamino como componente del contenido de la estimulación cognitiva en el aprendizaje del voleibol. Y también está un modelo de planificación plurianual como un ejemplo, si le sirve, a modo de modelo de planificación plurianual que ustedes puedan llegar a utilizar en sus organizaciones. Si no hay ninguna otra pregunta, Adolfo, por hoy hemos cerrado y mañana daremos la segunda ponencia a partir de las 19 horas México. Así es, Oscar. Sí, y fíjate que de hecho precisamente ese era el último punto que iba a manejar, el invitarles precisamente, digo, a mí tuve la oportunidad de analizarlo un poquito más con tiempo, y pues bueno, es agradecer porque prácticamente estás desmenuzando ahí todo por edades, y es un material muy valioso. Ojalá se den la oportunidad, lo más que puedan de aquí a mañana. Es muy interesante lo que nos comparte Oscar,
y además muy útil. Entonces, pues es nada más fortalecer el comentario de Oscar. Ojalá podamos analizarlo con un poquito de calma. Es muy ilustrativo y además viene bien específico. Creo que eso va a valer mucho la pena. Oscar, te agradecemos muchísimo. Sabemos que también para ti, ayer descubrimos que no son 2, sino que son 3 horas de diferencia. Entonces, bueno, también, también te estamos desvelando un poquito y bueno, pues agradecemos todo el esfuerzo, ¿no? Y a ustedes muchísimas gracias. Nos vemos el día de mañana también a las 7 de la noche, hora México. Que bueno.